Las calles de la Ciudad de México susurraban su nombre con miedo y morbo. La ciudad, vibrante y llena de vida, estaba ensombrecida por una presencia escalofriante que parecía acechar en cada esquina. La Mataviejitas. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror, una leyenda oscura que crecía con cada día que pasaba. Era un espectro que rondaba las casas de los ancianos, un recordatorio escalofriante de que la oscuridad podía acechar incluso en los rincones más inesperados. Los ancianos, que antes se sentían seguros en sus hogares, ahora vivían con un miedo constante. Sus crímenes, tan brutales como desconcertantes, cautivaron a la nación. El frenesí de los medios solo aumentaba la histeria, y cada nuevo detalle enviaba ondas de choque a través de la comunidad. La prensa clamaba por detalles, mientras el miedo se apoderaba de los corazones de innumerables familias. La gente estaba desesperada por respuestas, por una pizca de seguridad en un tiempo de incertidumbre. ¿Quién era esta mujer que se aprovechaba de los vulnerables? El misterio de su identidad solo aumentaba la ansiedad del público. ¿Y qué la llevó a cometer actos tan horribles? La brutalidad de sus crímenes dejó perplejos y horrorizados incluso a los detectives más experimentados. La historia de Juana Barraza, la mujer detrás del apodo de la Mataviejitas, no es una simple monstruosidad. Es una historia que se adentra en la psique humana, explorando los factores que pueden llevar a alguien por un camino tan oscuro. Es un complejo tapiz tejido a partir de una infancia marcada por el abuso y el abandono, una vida que parecía destinada a la tragedia desde el principio, una sociedad que lucha contra sus propios demonios, donde los vulnerables a menudo caen en el olvido y los gritos de auxilio no son escuchados, y un sistema de justicia que lucha por mantenerse al día. El caso de la Mataviejitas es un crudo recordatorio de las complejidades y fallas dentro de nuestras estructuras sociales. Juana Barraza llegó a este mundo un 27 de diciembre de 1957, en Epazoyucán, Hidalgo, México. Nacida en una vida de penurias, su infancia fue una sombra siniestra, muy lejos de la inocencia que debería acompañar a la niñez. Sus primeros años estuvieron lejos de ser idílicos, marcados por la pobreza y un hogar fracturado por el alcoholismo. Creció en un ambiente de lucha constante, donde las necesidades básicas a menudo eran inalcanzables, como espectros que la atormentaban. A una tierna edad, se convirtió en víctima de un horrendo intercambio. La inocencia de su infancia fue destrozada, arrojada a un mundo de sufrimiento inimaginable, un abismo de desesperación. Su propia madre, impulsada por la desesperación, o quizás por la crueldad, la cambió por 3 cervezas a un hombre que le infligiría años de abuso sexual. Este acto de traición no fue un desliz momentáneo, sino una maldición que perseguiría a Juana por el resto de sus días. Esta temprana traición por parte de la persona que debía protegerla, dejó una marca imborrable en la psique de Juana. La vida le ofreció poco consuelo. Las cicatrices emocionales y psicológicas eran profundas, afectando su capacidad de confiar y formar relaciones sanas, como una herida que nunca cierra. Sufrió abuso físico a manos de su madre y las cicatrices emocionales del abandono. El ciclo constante de abuso y negligencia creó un mundo interior turbulento, lleno de dolor y confusión, como un laberinto sin salida. De joven, buscó refugio en el mundo de la lucha libre. El ring se convirtió en un santuario donde podía canalizar su agresión reprimida y encontrar una sensación de control, una máscara para ocultar su tormento. Bajo el nombre de la Dama del Silencio, encontró una válvula de escape para su agresión y un breve respiro de la tormenta en su vida. La persona que adoptó en el ring era un marcado contraste con la niña vulnerable que una vez fue, una sombra que ocultaba su dolor. Pero el ring solo ofrecía un escape temporal. Las ovaciones del público y la emoción de la lucha no podían borrar el trauma profundamente arraigado que persistía en su mente, un fantasma que la seguía. El trauma de su pasado se enconó, moldeando su visión del mundo, y finalmente, llevándola por un camino oscuro. El dolor y la ira no resueltos de las experiencias de su infancia se manifestarían más tarde de maneras que conmocionarían al mundo, desatando una pesadilla. A finales de los años 90, una serie de asesinatos aterrorizó a la Ciudad de México. Las víctimas eran escalofriantemente similares. Ancianas, a menudo viviendo solas, sus últimos años brutalmente truncados. Al principio, las autoridades batallaron para conectar los puntos. La ciudad, vasta y llena de vida, a menudo tragaba sus tragedias por completo.
Pero a medida que aumentaba el número de cadáveres, un patrón escalofriante emergió. El modus operandi de Juana Barraza era de un cálculo aterrador, acechaba a sus víctimas con la precisión de un depredador, a menudo haciéndose pasar por una trabajadora del gobierno o una enfermera para ganarse su confianza. Una vez dentro de sus hogares, las sometía, robándoles sus escasas posesiones y acabando con sus vidas con brutal eficiencia. Estrangulación, traumatismo contundente, apuñalamiento. Los métodos variaban, pero el resultado seguía siendo trágicamente consistente. La investigación de los asesinatos de la Mataviejitas estuvo plagada de dificultades, como adentrarse en la oscuridad misma. Las autoridades se enfrentaban a una asesina serial que desafiaba cualquier clasificación, un espectro escurridizo. Las víctimas, a menudo marginadas y olvidadas por la sociedad, dejaban pocas pistas, como susurros en el viento. Para complicar aún más las cosas, los primeros perfiles elaborados por los investigadores estaban trágicamente equivocados, como un camino que lleva a un abismo. Inicialmente se centraron en un sospechoso masculino, o incluso un travesti, oscureciendo aún más el rastro, como una niebla espesa. Este perfil erróneo tuvo consecuencias devastadoras, llevando a la detención y el acoso injusto de personas de la comunidad LGBT+, una mancha en la justicia. Años después, algunos de los acusados injustamente siguen encarcelados, sus vidas destrozadas por un sistema de justicia que les falló, un grito ahogado en la oscuridad. Juana Barraza, mientras tanto, continuaba operando sin ser detectada, explotando los mismos prejuicios que la protegían, como una sombra que se oculta a plena luz del día. El reino del terror finalmente terminó el 25 de enero del 2006. Después de meses de miedo e incertidumbre, las calles de la Ciudad de México por fin pudieron respirar aliviadas. Juana Barraza, intentando huir de la escena de su último crimen, fue capturada por la policía. Su aprehensión marcó el final de un capítulo oscuro en la historia de la ciudad. El arresto conmocionó a todo México. La noticia de su captura se extendió como la pólvora, dominando los titulares y noticieros de toda la nación. La mujer, de apariencia común y corriente, aprehendida gracias a la ayuda de un estudiante alerta, contrastaba enormemente con el monstruo que el público había imaginado. Su aspecto ordinario ocultaba los horrores que había cometido. Su juicio fue una sensación mediática. Periodistas y fotógrafos abarrotaron el juzgado, ansiosos por capturar cada momento del proceso. La fiscalía presentó un caso contundente, vinculándola a 17 asesinatos a través de pruebas de ADN y testimonios de testigos. La evidencia era abrumadora y no dejaba lugar a dudas. Barraza, por su parte, mantuvo su inocencia, alegando que solo había estado en la casa de la última víctima para pedir trabajo. Su defensa, sin embargo, no logró convencer a la corte. El jurado, sin embargo, no estaba convencido. Después de una cuidadosa deliberación, llegaron a un veredicto unánime. En 2008, Juana Barraza fue declarada culpable y sentenciada a 759 años de prisión, la sentencia más larga jamás dictada en la historia de México. La justicia, al fin, había sido servida. El caso de la Mataviejitas paralizó a México como pocos casos criminales lo han hecho. Un escalofrío de terror recorrió cada esquina, cada hogar, cada conversación. La cara de Barraza, como una calavera en un altar, adornaba las portadas de todos los periódicos, desmenuzaban cada detalle de su vida, cada secreto oscuro, cada crimen atroz. El miedo, como una bestia hambrienta, se apoderó de los ancianos. Cada sombra, cada ruido, era la Mataviejitas acechando en la oscuridad. Las familias, presas del pánico, reforzaban sus puertas con cerrojos y cadenas. Los vecinos, antes amigos, ahora se miraban con recelo, como si la misma Barraza se ocultara entre ellos. Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en un tétrico desierto. Los medios, aunque difundían información, también alimentaban la histeria colectiva, como demonios susurrando al oído del público. Esparcieron estereotipos y prejuicios, creando una imagen monstruosa. Juana Barraza, con su pasado en la lucha libre, se convirtió en la villana perfecta. Su imagen, manipulada y distorsionada, era la del monstruo sin corazón, la encarnación del mal.
Esta cobertura sensacionalista, aunque cautivadora, ocultó los verdaderos problemas, las fallas del sistema que permitieron que la Mataviejitas sembrara el terror por tanto tiempo. Como un velo oscuro, taparon la verdad. En 2015, Netflix lanzó un documental escalofriante titulado La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas. La película se adentra en el aterrador caso de Barraza, examinando la investigación policial, el frenesí mediático y el impacto devastador en las familias de las víctimas. Ofrece una mirada inquietante a un caso complejo, destacando las ansiedades y los prejuicios sociales que marcaron tanto los crímenes como sus consecuencias. Sin embargo, el documental también ha sido criticado por su deliberada exclusión de la voz de Barraza. Si bien reconoce el trauma que sufrió en su propia vida, finalmente deja sus motivaciones siniestras sin explorar. Esta omisión, aunque comprensible dada la gravedad de sus crímenes, deja un vacío en nuestra comprensión de la mujer detrás del monstruo. El caso de la Mataviejitas destapó las profundas y perturbadoras fallas dentro de la sociedad mexicana, como una herida abierta que supuraba maldad. Dejó al descubierto la escalofriante vulnerabilidad de los ancianos, a menudo ignorados y olvidados en un mundo que se transformaba a una velocidad aterradora. Desnudó las deficiencias de un sistema de justicia lento, torpe, que se aferraba a estereotipos dañinos como un espectro a su mortaja. Pero quizás lo más aterrador, lo que heló la sangre de todo México, fue la obligación de enfrentarse a sus propios demonios. El caso desató una conversación largamente postergada. Una conversación que susurraba en los rincones oscuros sobre la violencia doméstica, el abuso infantil, y la naturaleza cíclica del trauma, como una maldición que se repetía generación tras generación. Desafió a la nación a mirar más allá de los titulares sensacionalistas, más allá del horror superficial, para abordar las raíces podridas de la violencia que se extendía como una plaga en sus propias comunidades. Juana Barraza permanece encerrada, atrapada en las sombras de la prisión, su destino, sellado por el peso de sus crímenes, un eco siniestro en los pasillos de la justicia. Es una figura envuelta en contradicciones, un enigma macabro, una víctima de abuso que infligió un dolor inimaginable a otros, una espiral de terror, una luchadora hábil que usó su fuerza, no para el bien, sino para explotar a los débiles, una perversión de la justicia. Su historia continúa fascinando y repeliendo, un escalofrío que recorre la espina dorsal de la sociedad, un sombrío recordatorio de la capacidad humana tanto para el bien como para el mal, una dualidad aterradora. El legado de la Mataviejitas se extiende mucho más allá de los muros de la prisión, una mancha oscura en la ciudad. Su caso sirve como una advertencia escalofriante, instándonos a confrontar la violencia en todas sus formas monstruosas, y a proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, a resguardarlos de las sombras. Es una historia que sigue resonando, un eco fantasmal en nuestros pensamientos, obligándonos a lidiar con verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo que habitamos, un mundo donde acecha la oscuridad.